Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana nuevamente en el Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 4. Vamos avanzando un poquito a poco. Todavía quedará algo más del capítulo 4. Hemos visto que nos ha dado muchas predicaciones en este capítulo 4. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 25. Ya sabemos de sobra el contexto en el que Jesús está aquí con la mujer samaritana, le ha ofrecido el agua de salvación, que es el mismo, y hemos visto varios temas a lo largo de estos primeros versículos. Así que pues vamos a leer Juan 4, comenzando a leer desde el versículo 25, vamos a hacerlo hasta el 42. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habréis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. En el versículo 28 fijamos nuestro punto de salida en esta predicación, donde dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando un doctor o una matrona están ayudando a dar a luz a una mujer, lo primero que hacen es estar seguros de que ese bebé que viene llora. Eso quiere decir que el bebé está respirando y tiene ya vida propia, separado del cuerpo de su madre donde ha sido formado. De hecho, tenemos en la mente esa palmada que le dan en el culo para hacerle llorar. Pero lo que tenemos delante aquí en esta mañana, delante de nosotros, en este versículo de este capítulo 4, es precisamente la prueba inequívoca de que la mujer samaritana había nacido de nuevo. Fue el pastor Bonhoeffer quien vivió en Alemania en los tiempos de Hitler y dijo que el evangelio era un evangelio barato. Ahora, ¿por qué decía esto? ¿A qué se refería este pastor? ¿Quería decir que el evangelio era gratis? Evidentemente no se estaba refiriendo a esto, aunque el evangelio sea gratis, sino más bien se refería a algo que sigue hoy aún muy presente en nuestros tiempos. Bonhoeffer decía que como la mayoría del pueblo alemán se declaraba protestante, pero ellos estaban cometiendo un genocidio con los judíos y aunque profesaban con sus labios al Señor, seguían a Hitler y sus corazones estaban muy lejos realmente, verdaderamente, del Señor.
Y vivimos en unos tiempos, como hemos dicho anteriormente en otras predicaciones, donde la falta de conocimiento es muy patente en el mundo evangélico, donde cada vez más doctrinas tergiversadas, erróneas y no bíblicas entran en la iglesia. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por supuesto, como decía el apóstol aquí y en otros lugares, somos salvos por gracia. Nadie va a poner en duda algo así. Ahora bien, el ser salvo solamente por gracia va acompañado de unos frutos verdaderos, no perfectos, pero sí verdaderos. Fue el otro día, en la reunión de hombres, que también hablamos el otro día, que Brian puso un ejemplo de Paul Washer, que había dicho que cuando uno tiene un encuentro con Cristo, es como si un camión te atropellara directamente. No puedes quedar de la misma manera. Y esto es muy importante de poder reconocer, porque un alma verdadera que realmente ha sido cambiada y ha sido transformada por Cristo, realmente va a haber unos frutos en su vida. Y eso no significa, pues claro, ahí están los del otro lado, los que están intentando decir, no, claro, es que estás diciendo que por esas obras somos salvos. No, estamos diciendo somos salvos por gracia, somos salvos por misericordia, pero si realmente somos salvos, estos frutos del Espíritu que hemos leído en Gálatas 5 tienen que estar patentes en nuestras vidas, en tu vida, de alguna de las maneras, aunque no sea de una manera perfecta. Precisamente en los 3 primeros versículos del capítulo 2 de Efesios, Pablo nos dice lo que éramos todos antes de conocer la gracia de Dios. Y en el versículo 10 nos dice que hemos sido creados, hechos nuevas criaturas, ¿para qué? Para buenas obras. El versículo 28 en el original nos dice exactamente, entonces la mujer dejó completamente su cántaro. No lo tenemos en la traducción, pero sí en el original. Y esto es muy importante, porque Juan aquí nos quiere dar un detalle. Entonces la mujer dejó completamente su cántaro. Lo dejó atrás. Es evidente, primeramente, que solo un testigo que estuviera allí en ese momento podía dar este detalle tan importante, y ese fue un joven discípulo, Juan. Y Juan, a través del Espíritu Santo, está usando la imagen de la jarra en el Evangelio. Acordaos que esto ya no es nuevo, esto ya lo hemos visto antes, ya lo hizo en el capítulo 2, en las bodas de Caná, donde las jarras eran usadas y lavadas de una manera ceremonial y representaban la ley ceremonial. La misma palabra jarra aquí es usada aquí con ese propósito de enseñarnos que la mujer había dejado atrás todo y comenzó a disfrutar de este agua de vida que era la salvación en Cristo, que es Cristo Jesús. La pregunta que debe confrontarte a nosotros y a ti en esta mañana es la siguiente: ¿cómo sabemos que somos creyentes verdaderos? Hay muchas personas que acuden a las iglesias que no les gusta que les confronten con estas cosas. Ellos prefieren los sermones en donde se habla del amor de Dios, su fidelidad y que no importa lo que hagan, que Dios les perdonará. Y eso evidentemente es verdad, pero eso solo es verdad, Dios solo perdonará a los que son suyos verdaderamente, porque sus pecados habrán sido pagados por la obra de Cristo en la cruz. Pero eso es diferente de examinarnos a nosotros mismos. El hombre, en cierta manera, es como esa imagen que tenemos del avestruz, que mete la cabeza debajo de la tierra para no ver lo que está sucediendo alrededor de ella, y así pensando así que podrá escapar de lo que pasa a su alrededor, y no quiere mirar alrededor suya. Si fuera por el hombre, nosotros no hablaríamos del pecado, de las graves consecuencias que éste tiene en nuestras vidas, aun habiendo recibido salvación por gracia y misericordia. Tampoco hablaríamos del infierno. A fin de cuentas, ¿quién quiere estar allí? Tampoco hablaríamos de responsabilidad cristiana, y menos aún del tema que tratamos hoy, los frutos de una verdadera salvación. Precisamente, siempre estamos preparados a escuchar todo tipo de cosas. Hace un par de semanas, estuvimos en casa viendo una película que se titula 90 minutos en el cielo. Y habla de un pastor que murió en un accidente de tráfico y durante 90 minutos
estuvo muerto y él volvió a la vida. Y al parecer este pastor estuvo en el cielo y regresó. Esto parece ser que es un hecho verídico. Y este libro de este presunto hecho real ha sido escrito en un libro y hay millones de copias que se han vendido en estos años en Estados Unidos, y el pastor lleva hablando de esta experiencia que él tuvo en el cielo en muchas iglesias a lo largo de Estados Unidos. La verdad es que no sabemos mucho del cielo. La Biblia no cuenta mucho, pero sí lo suficiente. Lázaro, resucitado por Cristo después de estar varios días en el cielo, volvió a la vida, y el Espíritu Santo y las Escrituras no nos dicen ni una sola palabra de su experiencia. En cambio, el que nos ha predicado más del pecado, del infierno, de los frutos verdaderos de salvación, fue el mismísimo Señor Jesús, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre y quiere poner nuestra atención allí, no en otras cosas. Como decía Richard Baxter, acordaos, hay traidores en nuestros corazones. Nosotros mismos no vemos con parcialidad y nuestros corazones son engañosos. Engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas. Y es por esto que Cristo, el mismo Espíritu Santo, expresado en las mismas páginas de las Escrituras, viene una y otra vez a confrontarnos, a confrontarte con la realidad de tu salvación. Porque no es un problema en el que el pastor quiere arruinar la vida de los que tiene enfrente. Hay una película de una chica, no recuerdo cómo se llamaba ahora, en el que sale un pastor y el pastor sale predicando muy enérgicamente. Dice, la muerte es inexpectable, o sea, es inminente, ¿no? Y empieza a hablar y tiene asustados a todos los que escuchan. Pero no significa de esto, porque aquel que nos ha llamado a examinarnos a nosotros mismos, es increíble, pero es el Señor Jesús. Es el que quiere y el Señor, a través de las palabras, de las Escrituras, del Espíritu Santo, nos ha hablado, y Él nos ha dicho muchas veces. Es el primero que nos dice y que nos habla de pecado y que nos habla realmente de que nos examinemos a nosotros mismos. Y debemos examinarnos, porque lo que hay en juego es tan sumamente importante, es la eternidad. Es tu eternidad, es lo que está importante. Y lo que nos dice las Escrituras, como hemos visto en Jeremías, es que tu corazón es engañoso. Por una parte tenemos que la Biblia nos dice que tu corazón es engañoso, y por otra parte tenemos allí en Gálatas, donde hemos leído un poquito más adelante, Gálatas 6:7, nos dice que Dios no puede ser burlado. Entonces a lo que nos lleva a esto es a que a nosotros mismos hay mucha gente que se puede engañar a sí mismo en cuanto a su salvación. Claro, pero esto no gusta escucharlo. Porque a quien le gusta escuchar que quizás esté equivocado en su salvación, que quizás esté su corazón engañado. Nos gusta más escuchar otras cosas. Nos gusta más escuchar que Cristo nos ha salvado, que no importa lo que pecamos, que Él vendrá y que Él nos salvará, pero a ninguno nos gusta escuchar. Por eso vas a ver y vas a escuchar tan pocas predicaciones de Mateo 7, cuando Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos sermones has escuchado en cuanto a ese texto? Es interesante que la palabra, cuando dice apartaos de mí, hacedores de maldad, la palabra traducida maldad en el original no es maldad, sino es apartaos de mí, hacedores de desobediencia. Porque en cierta manera, la obediencia es una consecuencia de haber creído verdaderamente a Dios. Así que eso es lo que muchas veces nuestros corazones no estamos dispuestos a aceptar, a confrontar, no a confrontar la vida de otros, a confrontar la vida de otras iglesias, a confrontar la vida del que tenemos sentado a nuestro lado, sino a confrontarnos a nosotros mismos y ver realmente si estamos viviendo una vida cristocéntrica en el que Cristo es el centro de ella. Porque ahora es tiempo de salvación. Después de la muerte solo te espera una eternidad. Y aunque hayas pasado una vida entera esquivando el tema de Cristo y la cruz, en aquel día de la muerte que a todos nos va a llegar, no podremos escapar, y el destino de nuestra eternidad estará ligado a nuestra relación, a tu relación con Cristo. Por eso es ahora el tiempo de examinarnos,
Por eso es que Cristo venía y tantas veces quiere que nos examinemos, y quiere que nos examinemos a la luz de su palabra, para ver si realmente estamos, digamos, en el lado de la acera correcto. La mayoría de los comentaristas piensan que la mujer samaritana fue convertida claramente al Señor, y por eso nos cambia este cambio de dirección. Acordaos que la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, que significa arrepentimiento, pero no arrepentimiento y ya está, sino arrepentimiento y cambio de dirección. Es decir, es que cuando Cristo encuentra un alma pecadora y entra en un alma pecadora, ese alma odia lo que antes amaba. Y hay un cambio. Lo tenemos a lo largo de todas las Escrituras. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces este evangelio en el que se dice es un evangelio salvos por gracia sois salvos por medio de la fe, el que confesare el que confesare, pero que confesare verdaderamente. Por eso a mucha gente que no le gusta entonces el tema, en cuanto empiezas a hablar de santificación, se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque cuando ven sus vidas comparadas, ven que no hay frutos del Espíritu, profesan, pero profesar el nombre de Cristo de una manera histórica no es salvación. ¿Y qué es profesar el nombre de Cristo de una manera histórica? Hay mucha gente en el mundo que profesa el nombre de Cristo de una manera histórica, pero no es una salvación. Profesar el nombre de Cristo de una manera histórica es saber que Cristo es el Hijo de Dios, es saber que Cristo es el Salvador del mundo, es saber que Cristo ha muerto en la cruz por los pecados, que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios. Pero eso no salva. Hay gente que sabe eso, pero no está salvada porque en su corazón no conocen verdaderamente a Cristo. Y tenemos muchos casos en las Escrituras donde nos hablan de que cuando Cristo ha cambiado un alma, cuando Cristo ha cambiado un alma pecadora, es como ese camión que nos choca. No podemos quedar, si un camión, ¿verdad?, nos atropellara, nuestros huesos estaríamos semanas en el hospital, ¿verdad? Si no morimos. Tenemos muchos casos en las Escrituras. Rahab, la prostituta, después de creer en el Señor, tuvo un cambio de vida, se casó con Salmón y fue llegada a ser ancestro del mismo Jesucristo. Jacob fue un engañador, pero después de tener aquel sueño en la escalera que iba al cielo, del cielo a la tierra y que simbolizaba a Cristo, ya no fue más un engañador. Pablo persiguió a la iglesia de Cristo y después de aquel encuentro con Cristo en el camino de Damasco, ya no fue un perseguidor de Cristo, sino que fue su apóstol. Simón de Cirene era uno que pensaba que la crucifixión de Cristo no tenía nada que ver con él y quería pasar por allí con el medio de cualquier cosa. Y aquel encuentro con Cristo, llevando la cruz del Señor, parte del camino, cambió su vida para siempre y la de los suyos, como vemos más adelante en el Nuevo Testamento. El mismísimo ladrón que confesó su pecado a Cristo, rogándole por misericordia al Señor, si hubiera bajado de la cruz, no tengas ninguna duda de que su vida hubiera sido diferente. Ahora, ¿y tú? ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Eres de los que profesan a Cristo con tu boca, pero sigues pecando, viviendo en el pecado, estando a gusto con Él? ¿Eres de los que profesan a Cristo con tu boca, pero no encuentras deleite en la palabra de Dios nunca? ¿Eres de los que profesan a Cristo con tus labios, pero nunca oras? ¿No respiras espiritualmente? ¿Eres de los que profesan a Cristo, pero realmente estás muerto? Vamos a ver varios puntos en la prolongación del texto que nos van a ayudar a poder desarrollarlo de una manera mejor. El primero es la verdadera confesión de fe en Cristo. El segundo es la verdadera confesión de fe va unida a un cambio de vida. Y el tercero es el gozo de los frutos del Espíritu. Así que la primera, la verdadera confesión de fe en Cristo. Volviendo a nuestro texto, ¿qué produjo el cambio espiritual de la mujer samaritana? Ella se había encontrado con el Señor y había visto su divina gloria. Cuando Pedro ve el milagro que Cristo hace en la pesca milagrosa en Lucas 5, en el versículo 8, Pedro, cuando ve a Cristo, cuando ve su gloria, es lo que hemos dicho, no puede quedar intacto y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Cuando el mismo Juan ve a Cristo en el Apocalipsis, cuando ve a Cristo y cuando ve su gloria, cae al suelo como muerto, nos dice. Capítulo 1. Cuando los israelitas veían al Señor descender sobre el monte, se postraban sobre sus rostros y adoraban. Cuando un hombre o una mujer tiene un verdadero encuentro con Cristo, no es algo que dure solamente un culto o una canción, es algo que humilla el corazón. Cuando un corazón nace espiritualmente, ya no ama más el pecado que antes amaba, sino que ahora odia el pecado que antes amaba. Por eso es lo que nos estaba diciendo Pablo cuando nos está hablando en ese Gálatas, nos lo dice allí, dice, y ya os he dicho, os amonesté antes, que todos los que hacen estas cosas y viven en estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo dice más claro en 1 Corintios 6:9, apúntatelo, porque es un buen versículo para mostrar a muchos, cuando dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. O sea, si tú eres un fornicario y tú confiesas con tu boca y estás diciendo que Cristo es tu Salvador, pero si tú eres un fornicario habitual, no soy yo quien lo está diciendo, en la misma Biblia es el Espíritu Santo inspirado a través de las páginas de las Escrituras, está diciendo que tu confesión es falsa. Eso no significa que el cristiano pueda caer en la fornicación o que pueda caer en cualquier pecado, pero no vivirá regocijándose en ese pecado. Entonces esto completamente cambia, porque realmente aquellos que no se sienten seguros viven en estas cosas y viven realmente engañándose a sí mismos. Acordaos, porque el corazón es engañoso. Pero acordaros también, Dios no puede ser burlado. Y es por eso que Cristo viene, porque también lo hemos visto a lo largo de las Escrituras, que nos dice que Cristo sabía lo que había en ellos. Cristo sabía lo que había y Cristo sabe lo que hay en nosotros. Así que todos tenemos que partir del hecho de que podemos estar equivocados, porque todos nuestros corazones, de los que estamos aquí, nuestro corazón es engañoso. Y vamos a intentar engañarnos todo lo que podamos para favor nuestro, en teoría. Pero tenemos que venir con la verdad y saber que no podemos engañar a Dios. Y es por eso que Él trae delante de nosotros, nos trae estos frutos del Espíritu que son la verdadera vida del creyente. Tú no puedes tener vida si estás muerto. Muchas veces he puesto ese ejemplo. Si nosotros tuviéramos aquí a una persona muerta, tú le puedes chillar al oído, le puedes levantar un brazo, bajarle, le puedes meter una manzana en la boca como si fuera un cerdo para asarlo. Puedes hacer lo que quieras, pero no va a responder. Y de la misma manera, el alma que está muerta no puede tener frutos del Espíritu, aunque se empeñe en tenerlos, no los va a tener. Los discípulos tenían en mente, es importante porque vemos también cuando los discípulos vuelven a comprar, se maravillan porque Cristo está hablando con una mujer, versículo 27. Así que los discípulos tenían en su mente, fijaos, en asuntos sociales, no en la verdadera transformación espiritual. Y esto también nos tiene también alentarnos en cierta manera, porque podemos ver, ya en el capítulo 2 se nos dice que ellos creyeron en Cristo. ¿Os acordáis que nos dijeron que, hablando de los discípulos, que ellos creyeron en Él? O sea, ellos eran verdaderamente salvos, pero lo que vemos a lo largo del ministerio terrenal de Cristo, ayer estábamos hablando en la reunión de los hombres de eso, de la paciencia que Cristo tenía con ellos. Porque de hecho, cuando Él estaba en Getsemaní, le dijo, tenéis que orar. Orar para que no entres en tentación. ¿Y qué pasó? Que sus ojos que estaban cargados de sueño y cayeron de sueño. Y vino otra vez y los halló en sueño y le dijo, orar. Y otra vez se volvieron a dormir. Y vemos continuamente la debilidad. Y vemos completamente que estaban pensando que alguien le había traído a alguien de comer. No entendían realmente. Aunque eran salvos, no estaban entendiendo todo el consejo de Dios. Y a veces nosotros somos también de la misma manera. Por eso nosotros necesitamos una y otra vez que el Señor nos dé gracia y nos ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender su palabra y su voluntad. Los discípulos tenían en mente entonces esos asuntos sociales. Ellos no podían imaginar que un pecador pudiera llegar a ser santo.
mucho menos aún aceptar que una gentil o samaritana y encima mujer pudiera ser alcanzada por la gracia. Esto era demasiado para ellos. Y esto mismo nos pasa a nosotros, a veces nos dejamos llevar por lo que vemos fuera. Cuando alguien habla con un lenguaje bíblico, va a una iglesia, pensamos que es salvo, pero la verdadera confesión, lo que nos están diciendo las Escrituras, es que va unida a un cambio de vida. Cuando un bebé llora, no hay ninguna duda de que está respirando. Cuando un cristiano ora, está respirando espiritualmente, porque la oración es la respiración del creyente. Sí es cierto que a todos nos cuesta orar. Sí es cierto que hay veces que queremos orar y que viene el diablo a contarnos no habíamos pensado en nada y de repente cuando queremos orar o queremos meditar en la palabra del Señor, el diablo viene y nos trae a nuestra mente 1000 cosas diferentes para que no habíamos hecho. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, ora en algún momento, más o menos, pero ora. El gran problema que muchos tienen es el pensar que el nuevo nacimiento es producido por una profesión de fe. Pero realmente es totalmente lo opuesto. Nuestra confesión de fe en Cristo es el resultado de haber nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. Cristo lo dice en el capítulo 3, versículo 3 a Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede venir, no puede ver el reino de Dios. La persona natural no convertida no puede aceptar las cosas espirituales de Dios. No puede verlas. Por eso tú no le puedes hablar de santificación, porque dice que entonces estás diciendo que la salvación es por obras. ¿Quién está diciendo eso? ¿Será más bien que no quieres entenderlo? Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, está hablando del hombre que no está salvo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fue Montgomery Boyce quien dijo una vez, algunas personas piensan que pueden ser creyentes en secreto. Esto es otro detalle. Pero de la palabra de Dios jamás considera esta posibilidad. Y hay gente que vive de esta manera, pensando que puedo tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Puedo estar en el mundo fornicando, cometiendo adulterio, cometiendo toda la dirección que el mundo es oposición contra Dios, y luego pongo un par de versículos de WhatsApp y pongo un par de cosas y hablo con un carácter cristiano y aleluya, estoy en los dos sitios. Pero claramente las Escrituras nos enseñan precisamente esto. De hecho, cuando estábamos hablando ayer precisamente en la carta de Santiago, estábamos viendo cuál es la confesión y qué es la religión verdadera y la religión. Y una de las cosas que dice del creyente, está hablando de refrenar su lengua, de refrenar nuestra lengua. Está hablando también de ayudar a los huérfanos y a las viudas. Eso tiene un contexto. Pero la tercera cosa que dice, guardaros sin mancha del mundo. El verdadero creyente se guarda sin mancha del mundo. No se puede vivir en un mundo en el que tú tienes los pies en los dos lados, por mucho que intentes engañarte. Esto me viene porque son dos naturalezas opuestas entre sí. El Evangelio de Cristo y lo que el mundo. El pecado es contrario al carácter de Dios. Me viene a la cabeza esa ilustración de aquel científico que quería demostrarle a todo el mundo que un león podía vivir con una oveja. Y entonces lo juntó a los dos en una jaula, y entonces toda la ciudad sabía que estaba haciendo este experimento, y cuando iba andando por la calle uno le preguntó, oye, ¿cómo va el experimento del león con la oveja? Y dice, bueno, va bien, pero a veces tenemos que sustituir a la oveja. Es decir, que había veces que el león se iba por la oveja y se la comía. Y no había, es decir, que no iba bien. Y el mundo cristiano es de la misma manera. Nosotros no podemos vivir en el mundo y al mismo tiempo estar abrazando los pecados del mundo y al mismo tiempo estar abrazando al Señor. Y me da igual lo que digas. Y lo maravilloso de Juan, acordaos lo que decía Martin Lloyd Jones en cuanto al Evangelio de Juan, es que a Juan no le
es su manera de hablar. A Juan no le importa lo que piensen los que están escuchando. Juan dice verdades como puños. Y no lo dice solamente en el Evangelio, sino lo dice también en sus cartas. Cuando dice el que dice que es cristiano debe andar como él anduvo. Si tú dices que eres cristiano, debes andar como Cristo anduvo. No de una manera perfecta, pero tienes que hacerlo. Y dice verdades como puños. Y no le importa, caiga quien caiga. También recuerdo allí en Irlanda, una vez recuerdo que yo me iba con mi vecino cuando íbamos a jugar a fútbol con algunos chicos de la iglesia. Y yo tenía un vecino allí que era familia de algunos que venían a la iglesia, pero él no era creyente. Y entonces yo empecé a hablar con él, me llevaba bien con él, era un chaval, tenía prácticamente 19, 20 años, y empecé a traerlo y a jugar con nosotros, a estar dentro de la iglesia. La madre me lo agradeció y una vez hablando con él, allí en Irlanda hay una costumbre de que cuando tú vas por la carretera, aunque tú no conozcas a nadie, todo el mundo se saluda, ¿vale? O sea, aquí en España sería lógico, estaríamos todo el día así, con tantos coches. Pero allí en Irlanda es una costumbre muy normal. Tú vas andando, tú vas con el coche conduciendo y cuando te cruzas con alguien, no le has visto en tu vida, bueno, dices, vaya usted con el Señor. Y sigues con la carretera, ¿no? Entonces recuerdo que yo iba con este chico en el coche hacia el camino y nos cruzamos con una chica que precisamente iba a mi iglesia. Y yo la saludé y la conocía. Y bueno, la saludamos y tal, seguimos hablando y entonces yo saqué el tema, dije, mira, esta chica viene a mi iglesia. Dice, ¿esta chica va a tu iglesia? Dice, yo la he saludado también. Yo llevo yendo al colegio con ella desde que tenemos 3 años. Y jamás me ha dicho que ella va a la iglesia. Dice, quedo con ella todas las semanas. Y somos amigos en un grupo de amigos y quedamos juntos y salimos y hacemos cosas. Y jamás me ha dicho que va a la iglesia. Y desgraciadamente hay muchas personas dentro de un ambiente de iglesia que viven de esta manera. No se puede ser creyente y pasar por secreto. No se puede ser creyente y al mismo tiempo estar dentro del pecado del mundo. ¿Qué dice Cristo de todo esto? Mateo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si lo quieren más claro, agua. Esto es, por lo que la Biblia no nos dice que nos enseña lo que estamos viendo, que cuando Cristo cambia realmente un alma, hay un cambio de vida. Ya somos una nueva criatura en Cristo. Ya vivimos, no de una manera perfecta. Reconocemos que el retal del pecado vive en nosotros. Reconocemos que somos un desastre. Pero esos frutos del Espíritu, a través del Espíritu Santo, que es quien nos los trae, nos da ese gozo por la palabra, ese deleite en la palabra. No siempre, no absoluto, pero nos lo da. Nos da ese deseo de querer orar al Señor. Ese deseo de querer escuchar su palabra, ese deseo de querer venir a abrir la palabra, un libro, que nosotros cuando leemos el libro de Dios, que es su palabra, ese libro nos condena. Y si no es el Espíritu Santo el que nos hace amarlos, no hay ninguna manera, porque este libro nos condena. Por eso cuando Dios cambia el alma, acordaos de ese grupo de chinos que vimos, lo puedes ver en internet, cuando estaban allí en China y les llevaron esas Biblias, un grupo de unos 40, 50, y les ponían allí las Biblias y cada uno tenía su Biblia, algunos las abrazaban, otros estaban llorando, otros estaban leyendo, otros daban gloria a Dios. Puedes ver ese. ¿Por qué? ¿Cómo es posible si ese libro les condena? Porque el Espíritu Santo nos hace amar su palabra. Y esa es la palabra, esa es la pregunta que tú tienes que preguntarte esta mañana. ¿Estás amando realmente todas estas cosas? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Hay en tu vida estos frutos del Espíritu? Porque ahora sí es tiempo para
confrontar tu vida con la palabra y ser realmente realista. Y la palabra es que no necesitamos, lo he dicho muchas veces, no necesitamos un pastor, un anciano que nos diga si estamos en el camino correcto o no. Todos sabemos que tenemos que mejorar, eso lo sabemos todos. Y todos estamos en el camino que sabemos que tenemos que mejorar. Porque hay muchas cosas que debemos hacer, pero nosotros mismos podemos ser claros si hay estos frutos o si los ha habido en nuestras vidas. Si alguna vez hemos sentido el Espíritu del Señor cuando oramos, en su predicación. El punto número 2 es la verdadera confesión de fe. Es un cambio de vida, precisamente lo que estamos hablando. Va unida a un cambio de vida. Así que incluso los enemigos del Evangelio entendían mejor esto que muchos cristianos supuestos que van a la iglesia en nuestros tiempos hoy en día. Fijaros que estos enemigos del Evangelio, en los tiempos del primer siglo, el Apocalipsis nos relata la persecución que hubo contra los cristianos. Todo el mundo en el siglo I tenía que ofrecer sacrificios al emperador. De hecho, se había dado la graduación al emperador de Dios divino, aunque todos sabían que no era así. Pero el que no ofreciera sacrificios al emperador era más una persona que era antipatriota y que otra cosa, y eso era muy grave dentro del imperio. Por esa razón, fijaos qué interesante que los enemigos del Evangelio sabían cuáles eran las verdaderas causas de ser cristiano o no. En cambio, muchos que profesan hoy en nuestros días no lo saben. Porque por esta razón, cuando los cristianos eran apresados, ellos tenían que sacrificar sacrificios al emperador. Esto era lo que iba a determinar si iban a morir o si no iban a morir. Diciendo las palabras que encontramos en Apocalipsis 4:1, que las cantamos algunas veces, que dice: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Estas palabras se las tenían que decir al emperador. Lo que pasa es que el apóstol Juan luego cambia estas palabras para decírselas al Señor. El Espíritu Santo a través del apóstol cambia estas palabras. Pero la situación era que si un cristiano confesaba a Cristo, decía yo soy cristiano, pero luego iba y daba los sacrificios al emperador, ¿sabéis qué pasaba? No pasaba nada. Los romanos decían, bueno, este dice que es creyente, pero a la hora, la verdad, está claro que ofrece sacrificios como todos los demás. Y lo dejaban vivir. Y le dejaban acudir, mientras llegara el momento de ofrecer sacrificios y los ofreciera. Y los romanos pensaban eso mismo, que al fin y al cabo todo era así. Ahora bien, si no lo hacía, entonces sí el problema se agravaba. Porque si no presentaba sacrificios al emperador, iría a morir bien en el circo, comido por las bestias o la muerte en aquellos tiempos, o crucificado en las calles y quemado. Así que de acuerdo a las Escrituras, la confesión de fe en Cristo dicha de los labios no es una garantía real en sí misma que esto demuestre un verdadero nacimiento. La razón es simple: la confesión de fe no puede ser creíble hasta que no vaya acompañada de un cambio de vida. Y esto pasa, no hay que ser muy inteligente para saber en esto. Si yo todos los días viniera a tu casa y te estuviera ofendiendo por algo, y después de que te ofendiera te dijera, mira, no lo voy a hacer más, pero luego lo vuelvo a hacer, al día siguiente lo vuelvo a hacer, y te diría un segundo día, lo siento, no lo voy a volver a hacer, y vengo el tercer día y te lo vuelvo a hacer, llegaría un momento que tú me dirías, bueno, depende ya de tu nivel, de tu mentalidad, ¿no? Pero llegaría un momento que el tercer o cuarto día, o el quinto, o el octavo, el que fuera, este hombre no siente, porque viene al día siguiente y me vuelve a agredir de la misma manera. Así que la confesión de fe no puede ser creíble hasta que vaya acompañada de un cambio de vida. Y esto no es decir que somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero la verdadera salvación va a producir unos frutos del arrepentimiento en nuestras vidas. Hay muchas personas que tienen una fe, como hemos dicho, histórica, decir que saber que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que solo a través de Él, el sacrificio, pueden encontrar salvación, pero siguen llevando una vida de pecado. No se puede ser cristiano y un fornicario habitual al mismo tiempo, no puede ser un cristiano e idólatra habitual, no se puede ser cristiano y no tener en tu vida ningún fruto del Espíritu, no se puede ser cristiano y nunca orar o nunca deleitarse en la palabra de Dios, es imposible.
Es por eso que da igual lo que tú digas con los labios. El padre de la iglesia, Agustín, antes de convertirse, era un hombre que solía ir a prostíbulos con mujeres. Solía ir de prostíbulos con mujeres públicas. Una vez ya convertido, una prostituta le reconoció en la calle y empezó a llamarle en la calle, gritando detrás de él, Agustín, Agustín. Y él seguía andando. Él se hacía un poco el sordo, pero la estaba escuchando. Y seguía andando. Y ella, Agustín, Agustín, iba detrás de él. Pero este no se giró. Pero esta, segura de que era él, siguió hacia adelante. Agustín, Agustín, hasta que consiguió alcanzarle. La mujer prostituta, cuando la alcanzó, le dijo, Agustín, ¿no me reconoces? Entonces Agustín la contestó, el Agustín que tú conocías ya no vive aquí dentro. La Biblia nos habla de un cambio de dirección cuando un alma se convierte verdaderamente. Pero tristemente algunos piensan erróneamente que la confesión de labios es suficiente, que no hace falta un cambio de vida o de corazón. Si vamos al libro de Jueces podemos encontrar una gran lección que va en consonancia, que nos enseña realmente lo opuesto, precisamente para que nos demos cuenta de que esto es así, de que una verdadera vida va en consonancia. Porque en el libro de los Jueces, eso es un problema que mucha gente tiene, el libro de los Jueces no es un modelo para seguir. Igual que hay muchas partes de la Biblia que son nuestro único modelo de fe y obediencia, pero dentro, la Biblia es nuestro único modelo de fe y obediencia, pero dentro del contexto. Por ejemplo, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento todos los cristianos, ¿de acuerdo? Y de hecho tenemos el caso de Bernabé, pusieron sus posesiones a pies de los discípulos, ¿os acordáis? Y todos daban a todos y todos comían. Entonces algunos, hablando del tema del dinero y hablando de tal, pues esto es lo que tendríamos que hacer todos. No, pero precisamente eso que hicieron fue la razón por la que los cristianos de Jerusalén fueron los más pobres de todos y Pablo tuvo que ir a la iglesia pidiendo dinero para los cristianos de Jerusalén, porque eso se había hecho mal. Entonces eso no es ningún modelo dentro del contexto. Y aquí en el libro de Jueces no es un modelo para seguir. El libro de los Jueces nos enseña que a Dios no le es necesario que Él mismo para hacer cumplir su pacto. De hecho, se nos dice el contexto, el versículo que nos da como contexto, como primera, digamos, el lema, nos dice que en Israel no había rey. O sea, había como un poco de anarquía, cada uno hacía lo que bien le quería. Y el contexto nos está enseñando que incluso desde Gedeón, que era un joven atemorizado, que se escondía entre la paja de los madianitas. Débora fue una jueza mujer en Israel. Sansón era un verdadero inconsciente y desagradecido. Jefte era un galaíta y Dios lo usó para salvar a Israel. ¿Son estos ejemplos para que nosotros sigamos como creyentes? Evidentemente no. ¿Debemos ser como Gedeón, cristianos atemorizados? No. ¿Debemos poner a las mujeres en el liderazgo como estaba Débora en ese momento, y cambiando el rol de Dios? No. ¿Debemos como cristianos seguir el ejemplo de un insolente Sansón? No. Porque el contexto es que no había rey en Israel y que incluso desde estas situaciones que no eran nada normales, Dios seguiría siendo Dios y Él seguiría siendo fiel a su pacto por amor a Él mismo, como nos dice en Isaías. Entonces, cuando vemos la vida de Sansón, no es lo normal de la vida de un creyente. Porque la vida de Sansón nos dice que el Espíritu de Dios entró en Sansón. Y vemos que la vida de Sansón, siendo un insolente, transgrediendo completamente su voto nazareno, cuando come él de león, un nazareno en teoría no podía comer de un animal muerto. Y él había hecho fruto de todo eso, siendo un mentiroso, siendo un tal. No es un caso, pero aún desde este momento, aquí nos enseñan las Escrituras, este es el único caso que vemos, pero que nos habla de que no era lo normal, que no es lo normal. Lo normal es lo que las Escrituras nos dice, de que se vea en nuestras vidas un cambio de vida. Por eso la teología de la justificación, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, no puede separarse
de la santificación. Van unidas. Y los no creyentes hablan en contra de la santificación, haciendo alguna demagogia de las Escrituras, diciendo que si todos somos pecadores, que no podemos hacer nada bueno, lo cual es cierto, pero Dios sí cambia nuestras voluntades y nuestras mentes, haciéndonos cada día una nueva criatura, transformándonos cada día más y más de gloria en gloria, a que tengamos unas vidas semejantes a Cristo. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hemos sido creados para dar gloria a Dios, para hablar de Él, Él nos ha formado, Él nos ha hecho. Hemos sido creados para dar gloria, no para vivir para nosotros. No puede ser que Dios nos haya creado, nos haya llamado a su nombre y que nosotros estemos viviendo vidas de fornicación. No puede ser, o vidas de borrachera, o vidas de adulterio, o la que tú quieras. ¿Cómo podríamos nosotros ser llamados de Dios, haber sido creados y formados para Dios, y seguir viviendo en el pecado que es opuesto al carácter de Dios? No puede ser. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él va cambiando nuestras mentes, Él va cambiando nuestras voluntades a través del Espíritu Santo. Finalmente vemos el gozo de los frutos del Espíritu. Lo que la Biblia nos enseña de una manera general es que si no hay cambio de vida y vives en armonía con el pecado, probablemente tu confesión de fe no sea verdadera. Quizás sí puede ser histórica. Y sí sabrás que en cuanto al Hijo de Dios, podrás saber cierta teología e historias bíblicas, pero no serás parte del verdadero pueblo de Dios. Creo que esta anécdota la conté hace mucho tiempo, porque es fácil estar en una iglesia y hablar como uno de la iglesia. Es fácil vestirse como uno de la iglesia, comportarse como uno de la iglesia, sobre todo si has nacido en una familia en la que has tenido la suerte de escuchar el Evangelio. Pero puedes estar muy lejos. Recuerdo que una vez, cuando yo era muy pequeño, tenía 6 o 7 años, no había niños en la iglesia en ese momento. No entiendo por qué, porque luego hubo bastantes, pero en ese momento no había muchos. No, sería un poquito más mayor. Tendría como 8 o 9 años. Y entonces me metieron en una escuela dominical con aquellos chicos que eran mayores. Estaba mi hermano, que tenía 3 o 4 años más que yo, había otro chico. Y entonces ellos jugaban a que cuando estábamos en una habitación, que sería más o menos como esta, llena de libros, y allí había muchas confesiones de fe de Westminster. Y estaban las hojas, no estaban como encuadernadas, porque se habían encuadernado para la iglesia, pero habían sobrado muchas, y se pensaba encuadernar esa confesión de fe de Westminster para dar a otra gente en un momento determinado. Pero entonces ellos jugaban a un juego, y teníamos una persona, una profesora, que ella era muy fácil de engañar. Era una señora mayor y era muy fácil de engañar. Así que no se le ocurrió más a los mayores que cuando ellos tenían que orar, cogían una de las hojas que estaba todo el cuarto lleno y empezaban a hablar. Porque, Señor, y empezaban en la oración, metían este tipo de, digamos, de estamentos de la confesión. Porque, Señor, tu santificación está tal, hablaba y daba unas cosas teológicas que un niño de 8 o 9 años con un vocabulario no podía decir de ninguna manera. Y la mujer, como era mayor, aquella profesora, con mucha paciencia, era mayor, no se enteraba y terminaba. Un gran pecado. Pero pasaba desapercibido porque lo que se decía era correcto. Entonces me tocó a mí. Yo era el más pequeño. ¿Y qué pasa? Que siempre solemos intentar imitar lo que es malo. Así que yo tenía preparado una hoja allí que iba a leer, que iba a hacer como todos los demás, pero precisamente en ese momento la hoja se me cayó y no tenía nada y tenía que hacerlo. Entonces cogí y leí lo primero que tenía enfrente. Y lo primero que tenía enfrente era el catecismo de la Confesión de Fe de Westminster y dije la oración: Señor, dame a Escocia o me muero, porque esas son las palabras que dijo John Knox y que están puestas en la primera página del catecismo.
Entonces la profesora que estaba allí orando con nosotros, levantó así un ojo, recuerdo perfectamente, y me dijo, ¿cómo que dame a Escocia? Será dame a España o me muero, ¿verdad? Pero en cierta manera, lo que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Había un vocabulario ahí que era muy correcto, delante del que lo escuchara, era muy correcto, pasaba completamente desapercibido, era completamente bíblico. Pero no había un cambio de corazón. A eso se refiere el texto cuando dice que la mujer dejó atrás su cántaro completamente. Ese es el detalle que nos quiere dar Juan. Juan nos quiere decir que cuando ella dejó atrás su cántaro de agua, dejó su vida atrás, porque Cristo entró en ella. También el propio Nicodemo, quien luego pidió abiertamente a la luz de día el cuerpo de Cristo, todos lo sabemos, para sepultarlo. La mujer samaritana, vemos que nuestro texto va al encuentro de aquellos que la rechazaban y les habla de Cristo. Y es significativo, sus palabras, venid y ved, son las mismas. Acordaos que hemos visto de que Natanael le dice a los discípulos cuando él encuentra a Jesús, venid y ved. Lo tenemos allí en el capítulo 1 al final. Y el capítulo 2 creo que es. O el capítulo 1 al final. Hay que tener cuidado con el falso evangelio que muchos le dicen de que tienen solamente una fe histórica. Es claro que ninguno de nosotros, aun habiendo recibido el evangelio por gracia y misericordia, puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Así que estos niegan la santificación, su progreso, porque nadie puede ser santo. Es una doctrina falsa para calmar sus conciencias. Por esto lo hacen en vano. ¿Hay realmente frutos del Espíritu, de la salvación en tu vida? Y no estamos hablando de nadie, ni queremos hablar de nadie, sino cada uno de nosotros tenemos que poner esta pregunta y hacernos esta pregunta y poner nuestras vidas delante de las Escrituras. Cuando Dios alcanza el alma de un pecador, Él le da vida a este pecador que estaba muerto espiritualmente, y por mucho que un muerto espiritual se empeñe en tener vida por sí mismo, no puede, porque como vimos allí en el capítulo 3:5, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, lo hemos leído antes, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que a un creyente, sí es cierto que podemos apagar el Espíritu Santo a través del pecado y cuando ponemos cosas, sí es cierto, pero un creyente no puede dejar jamás de respirar. Por eso el que no ha nacido de nuevo, no hay en su vida evidencias de salvación, frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. No le hables de qué tiene que hacer en las Escrituras, de que las Escrituras le demandan esto, porque no puede entenderlo, porque para él estas cosas se convierten en una obligación, se convierten en una carga, no se convierten en un deleite, como es para el creyente, porque no es salvo. Por mucho que lo intente, la palabra de Dios le va a ser siempre esa carga, porque la palabra de Dios nos condena a todos, pero el Espíritu de Dios hace que lo obedezcamos y hace que amamos y hace que tengamos delante de ello. Por eso es, por ejemplo, que la IE, para hacer un evangelio más adecuado, ¿qué es lo que ha dicho? Como esto nos incomoda, vamos a quitar la palabra de Dios. Vamos a apartarla. Vamos a decir ahora que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, que no es perfecta, que contiene parte. O sea, que lo que yo quiero sí y lo que yo quiero no. ¿Para qué? Precisamente para eso. Para que no te pueda confrontar. Para que no tenga que quitarle la autoridad a la Escritura. Otro fruto del Espíritu es la oración. Sí es cierto que nuestra naturaleza caída, como hemos dicho, nos cuesta orar, pero el alma que es de Cristo tiene que orar. Es imposible ser cristiano y no orar jamás, no encontrar deleite jamás en la oración. Pero los que tienen esa fe histórica, este evangelio, el evangelio no produce frutos, produce a veces la religiosidad. Él es un poco parecido a lo que le pasaba a los fariseos. Produce cierto confort, es lo que le pasaba a Nicodemo en la primera parte, en este capítulo 3. Luego vemos que el Señor transformó su vida. Pero en la primera parte vemos a Nicodemo, ese conocimiento que él tenía. Vemos el mismo apóstol Pablo a los pies de Gamaliel, que luego hasta que no es cambiado,
tenía mucho conocimiento, tenía muchas cosas, pero no vale de nada si el espíritu no ha cambiado. Y por eso no lo entiende. Es el mismo rabí de Israel, que Cristo le dice a Nicodemo, ¿y tú te haces llamar maestro de Israel y no sabes estas cosas? La tercera señal que la mujer samaritana era convertida realmente, fijaos, era su preocupación por el bien espiritual de otros. Esto es importante también, muy importante. Porque esto es otro de los frutos del Espíritu. Los creyentes verdaderos saben que solo Dios puede otorgar la salvación y estamos deseosos de ver cómo Dios cambia corazones y nos gozamos cuando algo de esto pasa. ¿Por qué? Porque en cierta manera nos recuerda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros cuando nosotros estábamos perdidos, como dice allí en Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. A cada cual se apartó de su camino, dice Isaías. Y muchas veces rogamos a nuestros familiares y amigos y no cristianos que vengan, porque sabemos que Dios ha elegido salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y es así que les imploramos tanto, que queremos verlo tanto, que a veces creamos ese falso pensamiento al no creyente. Porque el no creyente a veces piensa que el creyente cae en el error de pensar que cuando viene a la iglesia le está haciendo un favor a Dios. Cuando no es así, eres tú quien necesita de Dios y Dios no necesita nada de ti. Pero cuando en un creyente, y sabemos en cuanto a la salvación, y queremos que Dios tenga misericordia con otros de la misma manera que ha tenido misericordia con nosotros. Los que tienen una fe solamente histórica, un cristianismo de domingo, no hablan a nadie absolutamente del Señor. Intentan pasar una vida completamente desapercibida, con los pies puestos en el mundo, pensando que pueden estar teniendo un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. No creen en el Evangelio. Déjame que te diga, no creen tampoco en la evangelización. Porque, y a veces somos capaces incluso de utilizar las Escrituras para ponerlas como excusa. Porque decimos, bueno, como Dios va a salvar a todos los elegidos, eso es un pensamiento hipercalvinista. Como Dios va a salvar a todos los elegidos, pues yo ¿para qué voy a predicar? Si al final de cuentas Dios va a salvar a todos los elegidos, ¿yo qué tengo que hacer? Pero Dios no te ha dicho a ti que vayas y prediques el Evangelio a toda criatura. ¿No tenemos el caso de la mujer samaritana? ¿No tenemos el caso de Pablo? ¿No tenemos el caso de Pedro? ¿No tenemos el caso de todos los discípulos que iban predicando el Evangelio? Y tú te vas a sentar y vas a decir, bueno, si son del Señor, que el Señor los salve. ¿No es esto más que una excusa barata y fuera de contexto para quien realmente entiende las Escrituras? Jesús dijo, id por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, haced discípulos, pero estos se esconden tergiversando las Escrituras. No hace falta, se salvarán si son del Señor. Pero la mujer samaritana podía haber pensado, podía haber dicho, bueno, pues estos samaritanos, estos aquí que vienen aquí conmigo, que me desprecian, que tal, si son del Señor, el Señor los salvará. Yo, ¿qué tengo que decir? Que yo, digamos, paso de eso, ¿no? Pero vemos que no. El gadareno endemoniado podía haber pensado así, pero gracias al Señor hizo lo que Cristo le mandó y fue a su ciudad Decápolis y predicó el Evangelio. Los 70 mandados por Cristo podían haber dicho, bueno, ¿por qué vamos a obedecer a Cristo a ir y mandar el Evangelio si Él va a salvar al final a quien Él quiera? ¿Para qué vamos a ir en procesión predicando el Evangelio? Pues no lo hicieron, fueron y predicaron el Evangelio. Pablo podía haber pensado así, pero no lo hizo y obedeció el mandato de Cristo a predicar a los gentiles. Pedro podía haber pensado también así, pero no lo hizo y obedeció el mandato de Dios y predicó a los judíos. Dice Calvino, hablando de este tema, está dentro de la naturaleza de nuestra fe, habla a los creyentes, el traer y mostrar la vida eterna a otros y así que ellos serán partícipes junto a nosotros. El conocimiento de Dios en salvación no puede ser sepultado y ser inactivo en nuestros corazones para que los hombres no lo conozcan. Sabemos aquí otro fruto del Espíritu, queremos predicar el Evangelio, queremos que el Señor alcance a otros. Otro fruto de la salvación, y ya acabo, es que ella, fijaos, pasó 2 días enteros junto a Cristo. Nos lo dice allí en el versículo 43 de nuestro texto. Hay muchos que piensan o ponen como excusa, mira, yo no sé mucho, no tengo mucho conocimiento,
Pero fijaos que la mujer samaritana no era doctora en teología, no podía serlo. Y de hecho ya hemos visto lo confundida que estaba en otras predicaciones anteriores. No tenía un máster. Pero eso no la paró de predicar y anunciar a sus cercanos sobre Cristo. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 51:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Mateo 10:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que finalmente, lo que el texto nos enseña es que el Espíritu, cuando alcanza un alma muerta en sus delitos y pecados, jamás volverá a ser la misma. Aunque jamás podremos ser perfectos en esta vida, mientras el retal del pecado, mientras estemos en este cuerpo mortal, pero sí tiene que haber unos frutos de la salvación de Cristo verdaderamente en tu vida. A veces todos estamos desanimados, a veces todos podemos llegar tristes, podemos caer, poner pecado, podemos poner desánimo, podemos ver que nuestra vida espiritual no marcha como había marchado antes, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que realmente en nuestras vidas, si Cristo nos ha cambiado, debe haber estos frutos del Espíritu de alguna manera. No puede ser que vivamos en el pecado. Y déjame que te diga, volviendo a ese Mateo 7, cuando dice en aquel día, muchos dirán en mi nombre, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos hecho cosas. Esto va a pasar. Esto va a pasar, de que muchos en el día, Cristo lo ha dicho, muchos en aquel día le dirán a Cristo estas cosas. ¿Por qué? Porque se engañaron a sí mismos, porque se engañaron a sí mismos durante todas sus vidas. Si hay algo malo peligroso, lo peor en la que un hombre puede estar, o una mujer, es pensar que es salvo y no serlo. Porque aquel que no es salvo, cuando tú hablas con una persona que no es salvo, que dice, mira, Dios no me interesa. Y yo hablo con personas todos los días y muchos de ellos me dicen eso. Por lo menos ellos salen de un sitio de que es real, ellos saben que no son salvos. El problema es cuando tú hablas con personas que dicen que tienen una fe histórica, pero no son salvos. Porque no buscan a Cristo, porque se han llegado a engañar de tal manera que creen que por su religiosidad, por ir el domingo un ratito a la iglesia, son salvos. Creen que saliendo un poquito, tergiversando un poquito las Escrituras, ¿verdad? Como es por gracia, como es por lo que nosotros digamos, pues se engañan a sí mismos. Y en aquel día, Cristo nos dice que habrá gente y Cristo le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero esto no es para pensar en nadie, ni en ninguna iglesia, ni en ninguna persona, sino esto es para hacernos a cada uno de nosotros pensar en nosotros mismos, porque Dios nos pedirá cuentas a nosotros. Sentiremos gozo al leer la palabra de Dios en muchos momentos en nuestra vida. Habrá veces que por la situación estaremos más tristes. Quizás estemos más en una deserción espiritual. Salmo 42 nos habla mucho de por qué un cristiano puede caer en una deserción espiritual. Pero jamás cuestionaremos la palabra de Dios. Obedeceremos a la palabra de Dios. Sentiremos gozo y fortaleza en la oración. Sentiremos gozo en la verdadera predicación del Señor y nuestro corazón deseará que otros escuchen y Dios los salve. Aquellos que tienen una fe histórica se parecen mucho al Nicodemo del capítulo 3. Mucha pompa por fuera, pero nada del Espíritu del Señor por dentro. Y estamos viviendo realmente una vida cristocéntrica nosotros. ¿Puedes decir tú como el salmista en el Salmo 73, Asaf, de que el acercarte a Dios es el bien para ti? ¿O eres más como Nicodemo del capítulo 3?
una persona con cierto conocimiento religioso pero apartado de Dios? ¿O por el contrario te pareces a la mujer de Samaritana de este final del capítulo 4, que deseas estar cerca de Cristo, vivir para Él, obedecerle y mostrarle su salvación a otros? Eso es lo que el Espíritu de Dios te pregunta en esta mañana, a través de su palabra. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu verdadero caminar? Porque recuerda que lo que está en juego es tu eternidad. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Este día en el que venimos ante ti reconociendo que tú eres Dios, reconociendo y sabiendo que el retal del pecado vive en nosotros, reconociendo que hemos sido salvos por gracia y por misericordia, pero todavía necesitamos, Señor, más de ti, necesitamos más de tu palabra. Señor, te damos las gracias porque el Espíritu Santo hace que amemos tu palabra. Te damos las gracias porque a través del Espíritu Santo, de habernos dado vida, podemos orar y sentirte, Señor, en nuestras vidas, en la oración. Te pedimos perdón por muchas veces por nuestra frialdad, porque muchas veces estamos fríos en cuanto a la oración, muchas veces estamos fríos en cuanto a esos medios de gracia que tú nos has dado, y es por culpa de nuestro pecado, y es por culpa de nuestra debilidad, de nuestra incredulidad, de tantas cosas, Señor. Señor, venimos en esta mañana, Señor, ante ti, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú nos has dado vida. Y nos has dado vida no porque hubiera nada en nosotros, sino porque decidiste salvarnos por gracia y por misericordia. Porque tú no nos debías absolutamente nada a ninguno de nosotros. Y decidiste salvarnos con un amor tan profundo que ni siquiera en esta vida podemos llegar a entender. Señor, ayúdanos a ser humildes y a ser sencillos también, como la mujer samaritana. Ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos, a dejar nuestros cántaros atrás, que representan las vidas de pecado, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras luchas, cada alma, cada persona aquí tiene lucha con el pecado de una manera diferente. Señor, ayúdanos, Señor, porque sin tu gracia no podemos salir victoriosos. Pero te damos las gracias que sabemos que en Cristo somos más que victoriosos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quédate tú, Señor, con nosotros. Haz, Señor, que estas palabras que tenemos en nuestros corazones, ayúdanos a estudiar tu palabra y a ser conocedores de tu palabra. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a que esta palabra no se quede solamente en nuestras cabezas, sino que baje a nuestros corazones. Transforma, Señor, tú nuestra voluntad. Porque podemos decir, como salmista, que para nosotros el acercarnos a ti es el bien. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.